No vuelvas a tocarme con esas manos. Grité, temblando de rabia, mientras me subía las braguitas a toda prisa y trataba de encontrar mi camiseta tirada en algún rincón del maldito coche. Luis, con el pantalón aún abierto, me miró como si no entendiera nada. Estábamos en su Seat León, aparcados en una calle oscura del polígono de Alacuás. Era la tercera vez que quedábamos ahí. La tercera. Y aún así, me sentía como si fuera la primera. Asustada, nerviosa, excitada, y ahora, de repente, con una mezcla de culpa y asco que me revolvía el estómago. Lo peor de todo es que no era por Javier, mi marido. Ni siquiera pensé en él mientras me desnudaba. Pensé en mí. En cómo había llegado hasta ese momento. En cómo una mujer de 37 años, casada, con una vida perfecta, acaba follando con un tipo 8 años más joven, en un coche sucio, con la sensación de estar escapando de sí misma. Luis era camarero en la terraza donde suelo desayunar cuando voy sola. Moreno, tatuado, sonrisa de esas que parecen un chiste privado. Me sacó conversación un día que llovía y desde entonces, cada vez que me traía el café, me soltaba algo. Nada grosero. Solo frases que me hacían reír. Y yo, que llevaba años sin reír de verdad, me dejaba llevar. No hubo plan. No fue premeditado. Una tarde, después del trabajo, él me esperó fuera. Dijo que iba a dar una vuelta, que si me apetecía. Me subí sin pensar. No me pidió nada. Solo hablamos. La siguiente vez, me agarró la mano. Y la tercera, bueno, ahí estábamos, discutiendo medio desnudos en un coche que olía a sudor y a desesperación. Cuando llegué a casa, Javier estaba dormido en el sofá, con el portátil en el pecho y las gafas torcidas. Me quedé mirándolo un buen rato. No sentí odio. Ni pena. Sentí nada. Eso fue lo que más me asustó. No sabía que aquella noche iba a desencadenar una tormenta que cambiaría mi vida por completo. No fue que Javier sospechara algo. Él nunca fue ese tipo de hombre. Confiaba, o simplemente no pensaba demasiado en lo que yo hacía cuando no estaba en casa. Pero la confianza ciega también tiene su precio, y a veces es más fácil dejar de ver que enfrentarse a lo que está justo delante. Y eso fue exactamente lo que ocurrió. Todo empezó con algo tan cotidiano como una conversación en la cocina. Un sábado por la mañana, Javier preparaba café y tostadas, mientras yo me apoyaba en la encimera fingiendo interés en el periódico. En realidad, llevaba más de 15 minutos con la misma página, sin leer ni una sola palabra. Luis me había escrito la noche anterior, diciendo que me echaba de menos, que necesitaba verme. No le respondí. No por falta de ganas, sino porque por primera vez sentí que todo se me estaba yendo de las manos. ¿Hoy quieres que vayamos a comer con mis padres o prefieres quedarte en casa?, me preguntó Javier, sin levantar la vista de la cafetera. Me da igual, contesté, encogiéndome de hombros, lo que tú prefieras. Él se giró, apoyó la cuchara en el borde del fregadero y me miró como si esperara algo más. No lo dijo, pero noté el peso de su silencio. Unos segundos después, se acercó y me tocó la mejilla con la yema de los dedos, como si intentara reconocerme. Estás rara, Elena. ¿Rara cómo? No sé. Distinta. Como si no quisieras estar aquí. Estoy aquí, no. No hablo de estar físicamente. No empecemos, Javier. No dijo nada más. Se dio la vuelta, sirvió el café y me lo puso delante como si fuera una rutina más. Y quizá lo era. Quizá lo nuestro ya no era más que eso, rutinas. Me fui al baño, cerré la puerta y me senté en la tapa del inodoro. Luis me había escrito otra vez. Hoy salgo tarde. Pero si quieres, puedo pasar a recogerte.
No respondí. Guardé el móvil en el cajón del mueble del lavabo y lo dejé ahí. Como si esconderlo pudiera borrar lo que estaba pasando. Pero no lo borró. Lo empeoró. 3 días después, al volver del trabajo, Javier me esperaba en el salón. No tenía el portátil en las piernas, ni la tele encendida. Estaba sentado en el sofá, con el móvil en la mano. Mi móvil. ¿Dónde has estado esta tarde? Me preguntó, sin rodeos. En la oficina. Teníamos una reunión larga. ¿En la oficina, con tus tacones nuevos y el pintalabios rojo? No supe qué contestar. Nunca se fijaba en esas cosas. Nunca. ¿Qué haces con mi móvil? Te lo dejaste abierto en el baño. Las notificaciones no paraban de sonar. No fue difícil. Me acerqué despacio. Intenté recuperar el teléfono, pero lo apartó. No lo toques, dijo con voz baja pero firme. Me quedé de pie frente a él. La habitación parecía más pequeña de lo normal. Más fría. Más hostil. ¿Quién es Luis? Un camarero. Nada importante. ¿Nada importante? Entonces, ¿por qué le mandas fotos tuyas? ¿Por qué te ves con él en polígonos industriales? No respondí. No hacía falta. El silencio ya lo decía todo. ¿Te estás follando a ese tipo? Preguntó, ahora sí con rabia. Javier, no es tan fácil como lo estás planteando. No te he preguntado si es fácil. Te he preguntado si te lo estás follando. Sí. La palabra salió sola. Sin adornos. Sin excusas. Lo miré fijamente. Ni un parpadeo. Si iba a decirlo, lo haría bien. No tenía sentido seguir mintiendo. Javier no se levantó. No gritó. No rompió nada. Solo bajó la mirada y respiró hondo. Luego se frotó las manos como si tuviera que sacarse algo de encima. ¿Por qué? Dijo al cabo de unos segundos. No lo sé. Supongo que me sentía vacía. Perdida. No fue por amor ni por deseo. Fue por mí. ¿Y yo? ¿No contaba? ¿No podía formar parte de esa búsqueda tuya? Te juro que lo intenté. Pero tú ya no estabas. ¿No estaba? Elena, estoy todos los días aquí. Trabajo, cocino, te abrazo. Estoy. Lo que pasa es que tú no miras. ¿Y qué querías que mirara? A un hombre que vive cansado, que no dice nada, que parece más un compañero de piso que un marido. ¿Y tú qué eres? ¿Una adolescente buscando emociones en un bar? ¿Te hace sentir viva que un camarero te diga que le gusta tu sonrisa? No contesté. No tenía defensa. Ni argumentos. Solo estaba yo, con mis elecciones, mis errores, y ese vacío que ni siquiera Luis lograba llenar del todo. Javier se levantó despacio. Me devolvió el móvil sin mirarme. No tengo nada más que decirte. Pero yo sí necesito pensar. ¿A dónde vas? No lo sé. Pero no voy a quedarme en esta casa esta noche. Salió sin más. No cogió ropa, ni llaves, ni cartera. Solo se fue. Y yo, por primera vez en mucho tiempo, me senté sola en nuestro sofá. No lloré. No grité. Solo miré la puerta por donde acababa de salir, como si esperara que volviera. Pero no volvió. No esa noche. Y ahí empezó el principio del castigo. Javier volvió al día siguiente por la tarde. Entró sin avisar, con la misma llave que siempre, y no dijo ni hola. Se quitó la chaqueta, dejó las llaves en la repisa y se sentó en la mesa del comedor.
Yo estaba en la cocina, de pie, con una taza de café que ya no tenía sentido seguir tomando. Lo miré desde la puerta y supe que esta vez no había vuelta atrás. Su cara estaba diferente. No triste, no derrotada. Fría. En calma, pero de esa calma que incomoda, que avisa que algo se está gestando dentro. Siéntate, me dijo sin levantar la voz. No dudé. Me senté frente a él. No crucé los brazos, no los escondí. Puse las manos sobre la mesa. Tenía las uñas mal pintadas. En otro momento habría pensado en quitármelo todo y volver a empezar. Esta vez no. Quiero que hables tú, me dijo. Desde el principio. Todo. Tardé unos segundos en entender qué significaba todo. Luego supe que no quería explicaciones generales ni excusas en forma de frases hechas. Quería detalles. Y por alguna razón, se los di. Le conté cómo conocí a Luis, cómo empezó todo, desde el primer café hasta la primera vez en su coche. No lloré. No busqué dramatismo. No intenté cambiar el relato para quedar mejor. Dije la verdad tal como la recordaba. Las conversaciones, los nervios, los encuentros rápidos, los silencios en casa después de volver. Incluso los momentos en los que pensé que ya no quería seguir, pero volvía a hacerlo igual. ¿Te enamoraste de él? No. Entonces, ¿por qué seguiste? Porque sentía que al menos ahí, aunque fuera una mentira, yo era alguien distinta. Que podía escapar de lo que me estaba matando por dentro. ¿Y yo era parte de eso que te mataba? No eras la causa. Pero tampoco eras la salida. Javier se quedó callado unos segundos. Luego se levantó, caminó hasta el mueble del salón y sacó una carpeta. La puso sobre la mesa, frente a mí. No quise tocarla. Llevo 2 semanas hablando con un abogado. Me dijo que tenía que tomar distancia antes de actuar. Que no debía explotar sin pruebas. Que me controlara. Así que eso hice. No entendí lo que estaba diciendo. O no quise entenderlo. ¿Estás hablando de divorcio? Estoy hablando de protegerme. Y de proteger lo poco que me queda de dignidad. Javier, sé que lo arruiné, pero podríamos intentar. No quiero intentar nada. No después de lo que escuché. No después de lo que vi. ¿Qué escuchaste? Las llamadas. Una. En la que le decías que lo extrañabas, que no podías esperar al viernes. Que yo no me daba cuenta de nada. Que te sentías viva con él. Te dejaste el móvil en la mesa del salón, con el altavoz activado. Yo estaba en el cuarto. Y no sé por qué, pero lo escuché todo. Me senté y no me moví. Hasta que colgaste. Me quedé en silencio. Intenté recordar qué día fue, pero era imposible. Todo se había vuelto una masa informe de días repetidos y decisiones estúpidas. ¿Y por qué no me dijiste nada entonces? Porque necesitaba que tú fueras quien lo dijera. Que no me obligaras a desenmascararte. Que tuvieras, al menos, ese mínimo de respeto por mí. Pero ni eso. Y ahora, ya está. ¿Qué vas a hacer? Ya lo estoy haciendo. Se volvió a sentar, pero esta vez lo hizo más cerca. Me miró a los ojos y vi que estaba completamente decidido. No había espacio para lágrimas, ni para pedir perdón. Estaba en otro lugar mental al que yo ya no tenía acceso. He hablado con tu madre, dijo. ¿Qué tiene que ver mi madre en esto? Todo. Le conté lo que hiciste. Le dije que no quería que te apoyaran como si fueras víctima. Que si pensaban quedarse de tu lado, que al menos lo hicieran sabiendo toda la verdad. Tu madre lloró. Me pidió que no la juzgara, que te quiere igual.
pero no te defendió. Solo me pidió tiempo. No tenías derecho a hacer eso. Sí lo tenía. Porque tú me quitaste el mío. El de decidir qué hacer con mi vida antes de que te acostaras con otro. Tú decidiste por los dos. Así que ahora decido yo. Me levanté de golpe. No podía más. Estaba sintiendo una mezcla de rabia, vergüenza, miedo y humillación. Me sentía atrapada. Y lo peor es que no podía culparlo. Todo era culpa mía. ¿Y qué más has hecho, Javier? Lo vas a ver. Muy pronto. Me acerqué a él, intenté tocarle la mano, pero la retiró. No como un gesto de desprecio, sino de final. De alguien que ya no está disponible emocionalmente para nada. ¿Podemos al menos hablar otro día, con calma? Le pregunté. No. Ya no hay nada más que hablar. Todo lo que digas ahora es solo ruido. Lo que había que decir se tenía que decir antes de follarte a otro. No después. Se levantó, agarró la carpeta y se fue. No dio un portazo. Ni hizo una escena. Salió como alguien que simplemente ya no te reconoce. Me quedé ahí de pie, sola, con las manos temblando y la garganta seca. No sabía si debía llorar, gritar, salir corriendo. Solo sabía que lo había perdido. Pero no solo a él. Me había perdido a mí misma. Y no tenía idea de cómo iba a empezar a buscarme. Pasaron 2 días sin noticias de Javier. No contestó llamadas, ni mensajes, ni siquiera los de su madre. Yo seguía en casa, sin tocar nada, con la ropa sin lavar, los platos en el fregadero y un nudo en el estómago que no se aflojaba ni con pastillas. La televisión estaba encendida casi todo el tiempo, no porque quisiera verla, sino porque el silencio era peor. El viernes, a las 11 de la mañana, llamaron al timbre. Era un mensajero. Un sobre Manila con mi nombre escrito a mano, sin remitente. Lo abrí en cuanto cerré la puerta. Dentro había una copia de una demanda de divorcio. Nada me sorprendió tanto como eso. No el contenido, sino el hecho de que ya estaba firmada por Javier. Lo había hecho todo sin decirme una palabra. Sin una última conversación, sin una última pelea. Solo eso, una decisión ejecutada. Pero lo peor no fue la demanda. Lo peor fue lo que vino después, a las pocas horas. Recibí un mensaje de Marta, una amiga con la que apenas hablaba desde hacía meses. Acabo de ver lo que publicó Javier, ¿estás bien? No entendí nada, así que abrí Instagram. Mi cuenta tenía más notificaciones de las que jamás había recibido. Había una publicación suya, con una foto mía entrando en el coche de Luis. Era evidente que me estaba subiendo al asiento del copiloto. La imagen era nítida. La fecha y la hora estaban impresas en la parte inferior, como si fuera un parte médico. En el texto, Javier escribía algo que no dejaba espacio a dudas. Después de 12 años de matrimonio, esta es la forma en la que me enteré de que ya no era suficiente. Ella sí lo era, hasta que dejó de serlo. Casi todos los comentarios eran de gente que no conocía. Algunos me insultaban directamente, otros intentaban defenderlo a él con frases más suaves, pero igual de hirientes. Y luego estaban los amigos, los conocidos, los compañeros del instituto, todos opinando sobre mi vida, como si yo fuera un personaje público al que se puede señalar sin consecuencias. Borré la app, pero no sirvió de nada. Me empezaron a llegar mensajes de números desconocidos, correos electrónicos, capturas de pantalla, incluso llamadas perdidas de periodistas locales que querían saber mi versión. No entendía cómo se había hecho tan viral, pero lo estaba. Y en ese momento, entendí exactamente lo que Javier había hecho. No fue solo venganza emocional. Fue una estrategia calculada. Me destrozó la imagen pública,
Me puso en el centro de un escándalo que no buscaba atención, pero que no podía frenar. No solo era la mujer que engañó a su esposo, ahora era la mujer a la que le gustaban los camareros jóvenes, la que rompió un matrimonio por lujuria. Así lo decían los mensajes. Así lo repetían los comentarios. Así lo compartían en grupos de Facebook con frases como si esto le pasó a Javier, imagínate al resto de nosotros. Fui a ver a Luis esa noche. Necesitaba hablar con alguien, aunque fuera la persona que en parte me había metido en todo esto. Me recibió con una mezcla de nervios y torpeza. Me ofreció una cerveza, me senté en su sofá y le conté todo. Cuando mencioné que mi cara estaba en todos lados, que no podía ni salir al supermercado sin notar las miradas, solo dijo: yo no quería esto. Solo pensé que... ¿Qué pensaste, Luis? ¿Que esto era una aventura más? ¿Que yo iba a irme de mi casa y vivir contigo como si fuéramos dos adolescentes? No, pero tampoco pensé que tu marido fuera a hacer algo así. Pues lo hizo. Y no sabes lo que más me jode, que tenía razón. Lo que más me molesta es que no puedo defenderme sin quedar peor. Cualquier cosa que diga suena a excusa. Luis se quedó callado. Luego se levantó y empezó a recoger latas vacías del suelo, como si eso fuera a cambiar algo. Me di cuenta en ese momento de que no quería estar allí. Que él no era mi refugio, ni siquiera un apoyo real. Era solo el recordatorio de un error que ahora tenía consecuencias mucho más grandes de lo que imaginé. Me levanté, le agradecí por escuchar y me fui sin más. Esa noche dormí en casa de mi hermana, porque no soportaba la idea de estar sola. El lunes siguiente, fui al trabajo como si nada. Nadie me dijo nada en voz alta, pero las miradas lo decían todo. En la reunión de equipo, una de las asistentes no dejaba de reírse con el móvil en la mano. El jefe evitó hacerme preguntas, y una compañera que solía hablarme todos los días me ignoró por completo. A la hora del almuerzo, revisé mi correo interno y había un mensaje de recursos humanos. Querían hablar conmigo en privado. No hizo falta ir para saber que venía. No me echaron, pero me ofrecieron una baja voluntaria con compensación, algo que nadie te dice directamente, pero que sabes leer entre líneas. Ya estaba fuera. Y todo esto, en menos de una semana. Javier no solo me dejó. Me quitó la reputación, el trabajo, la calma. Pero no lo hizo gritando. Lo hizo con pruebas, con hechos, con una frialdad que yo no sabía que tenía. Su venganza no fue impulsiva, fue quirúrgica. Me hizo pagar cada minuto de traición con una humillación pública que no se borra fácilmente. La ironía es que no me arrepiento de haberle sido infiel por amor o deseo. Me arrepiento porque subestimé a quien tenía enfrente. Me creí más lista, más libre, más viva. Y ahora, sentada en un salón prestado, sin trabajo, sin pareja y con todo el mundo opinando sobre mi vida, me doy cuenta de que el precio de ese impulso fue mucho más alto del que estaba dispuesta a pagar. Una semana después de que todo explotara, Javier me escribió por primera vez. No fue un mensaje largo ni emotivo. Solo decía: ven mañana a las 17. Necesitamos hablar. Estaré en casa. Tardé casi una hora en decidir si responder o no. Al final no dije nada. Solo fui. Llegué puntual, sin maquillaje, sin joyas, con el pelo recogido y una bolsa con papeles que pensaba devolverle, documentos del banco, un par de recibos y las llaves del coche que estaba a su nombre. Toqué el timbre aunque aún tenía copia de la llave, y esperé. Abrió la puerta sin decir nada y se hizo a un lado para que entrara. No me miró a los ojos, ni siquiera me ofreció asiento. Caminó hacia el salón y se sentó. Yo lo seguí. Me senté frente a él, con la bolsa entre las piernas. Durante varios segundos ninguno dijo nada.
No era silencio incómodo, era como si los dos estuviéramos esperando que el otro se quebrara primero. Fui yo la que rompió ese momento. Gracias por escribirme. No lo hice por ti, respondió, sin levantar la voz. Lo hice porque quiero cerrar esto bien. Lo entiendo. Yo también. ¿Tú también qué? También quiero cerrar esto. Aunque no sé cómo. Javier se recostó en el sofá, cruzó los brazos y me miró por primera vez directamente. No era una mirada de odio, ni de desprecio. Era como si estuviera analizando algo que ya conocía y que ya no le interesaba mantener. No te escribí para que intentaras arreglar nada, dijo. No hay arreglo. No me interesa escuchar explicaciones, ni disculpas, ni discursos sobre lo mal que te sentías. Solo quiero dejar claro cómo van a ser las cosas a partir de ahora. Estoy dispuesta a aceptar lo que decidas. Eso está claro. Porque ya no tienes nada que negociar. No respondí. Tenía razón. Había perdido toda autoridad para cuestionar decisiones. Javier sacó una carpeta y la puso sobre la mesa, como la vez anterior. Esta vez no me pidió que la leyera. Solo empezó a hablar. Voy a quedarme con el piso. Ya lo hablé con mi abogado. Tú puedes quedarte con el coche y una parte del ahorro conjunto. No pienso pelear por eso. Pero quiero que sepas algo, si intentas limpiar tu imagen diciendo que fue un error o que yo no te cuidaba, voy a mostrar cada captura de tus mensajes con ese tipo. Tengo todo. Conversaciones, fotos, incluso audios. No me interesa humillarte más, pero no me voy a quedar callado si tú intentas manipular la historia. No voy a decir nada. No estoy buscando defenderme públicamente. Más te vale. Y otra cosa, no quiero que vuelvas a buscar a mi familia. Mi madre está destrozada, y tú fuiste como una hija para ella. Pero eso ya pasó. No más mensajes, no más llamadas. Déjalos en paz. Ya no los he molestado. Sé que no quieren saber nada de mí. Bien. Porque no lo soportarían. Hubo una pausa. Pensé en irme. Ya no quedaba mucho más por decir, pero había algo que todavía me estaba carcomiendo por dentro. Algo que necesitaba soltar aunque supiera que no iba a cambiar nada. Javier, ¿puedo preguntarte algo? Depende. ¿En qué momento dejaste de quererme? Javier no contestó de inmediato. Miró hacia la ventana como si buscara una respuesta afuera. Luego volvió a mí. No fue un momento. Fueron muchos. Cuando me di cuenta de que te daba igual si estábamos en la misma habitación. Cuando empezaste a contestarme como si te molestara oír mi voz. Cuando volviste de la calle con olor a perfume que no usabas conmigo. Cuando te vi reírte sola con el móvil. Cuando me mentiste en la cara una y otra vez. Pero aún así, seguía queriéndote. Incluso cuando escuché ese audio. Incluso cuando vi la foto. Lo que mató el amor no fue tu cuerpo con otro. Fue que no te importara lo que eso me iba a hacer. Fue la indiferencia. No supe qué contestar. No porque no tuviera palabras, sino porque ninguna habría servido. El daño ya estaba hecho, y su dolor tenía forma, tenía estructura, tenía nombre. ¿Y tú, me odias? Pregunté finalmente, más por impulso que por deseo real de saberlo. No. No te odio. Eso sería darte un lugar en mi vida, y ya no tienes ninguno. Me das lástima, Elena. Pero no te odio. No hubo más. Me levanté, dejé la bolsa sobre la mesa y caminé hacia la puerta. Cuando la abrí, me detuve un segundo. Me di la vuelta con la esperanza de que dijera algo, cualquier cosa. Un adiós, un hasta nunca, algo.
pero él ya había tomado el mando a distancia y había encendido la televisión. Me fui. Bajé las escaleras sin llorar, sin correr, sin mirar atrás. No hubo reconciliación, ni palabras profundas, ni epifanías. Solo la confirmación de que mi vida anterior ya no existía. Y que la nueva empezaba ahora, con menos certezas que nunca, pero al menos con la verdad sobre la mesa. Después de esa conversación no volví a ver a Javier. No me llamó, no escribió, no preguntó por mí a través de nadie. No supe si lloró después, si se sintió liberado o si simplemente pasó página como quien tira algo roto a la basura sin darle otra mirada. Durante los primeros días, esperaba que apareciera, que dijera algo, aunque fuera para cerrar con una frase hiriente o para devolverme las cosas que aún quedaban en la casa. No lo hizo. Fue como si hubiera borrado todo rastro de mí de su vida en cuestión de horas. Me fui a vivir con mi hermana, pero no duré ni una semana. La tensión se notaba en cada conversación, en cada mirada. Me ofrecía ayuda, pero no podía evitar dejar claro que no compartía nada de lo que había hecho. Me fui a un pequeño piso de alquiler en Patraix, sin muebles, con una cama vieja y una silla rota como único mobiliario. Dormí mal durante varias semanas, comía poco, y la mayoría de los días no hablaba con nadie. No tenía ganas de hablar. No porque no pudiera defenderme, sino porque ya no tenía sentido hacerlo. Luis intentó contactarme unas cuantas veces. Llamadas, mensajes, incluso un par de visitas que ignoré. Me dejó una nota en el buzón una tarde. Me decía que él no sabía en lo que se estaba metiendo, que no había querido hacerme daño, que le dolía todo lo que estaba pasando. No la respondí. Me di cuenta de que con él tampoco había futuro. Solo había sido un escape mal elegido, un intento desesperado por sentir algo en medio de una rutina que me estaba ahogando y que no supe enfrentar de otro modo. En una de las noches más solas, abrí una hoja en blanco en el portátil y empecé a escribir todo lo que había pasado. No por arte ni por catarsis, sino por necesidad de poner orden en mi cabeza. Lo escribí como si se lo contara a una desconocida. Sin adornos, sin excusas. Solo los hechos y las decisiones. Cuando terminé, no sentí alivio. Sentí asco. No por lo que había hecho, sino por lo que había permitido que me convirtiera. Me di cuenta de que llevaba años siendo alguien que no reconocía. Que lo que había hecho no era producto de un momento de debilidad, sino de una acumulación de renuncias, de cobardías pequeñas, de silencios nunca cuestionados. Y no era culpa de Javier. Era mía. Porque elegí callar, aguantar, quedarme donde no quería estar, vivir en una casa que ya no sentía como hogar, cumplir un rol que me quedaba incómodo desde hacía años y no hacer nada para cambiarlo. Poco a poco, empecé a rearmar algo parecido a una rutina. Volví a buscar trabajo. No en asesorías ni en bufetes grandes. Encontré una oferta en una pequeña librería que también funcionaba como cafetería. El sueldo era bajo, pero el ambiente era tranquilo y por primera vez en mucho tiempo me sentía útil sin tener que fingir nada. Me pasaba las tardes reponiendo libros, sirviendo cafés y escuchando conversaciones ajenas sin tener que participar. Nadie me conocía, nadie sabía nada de mí. Era la primera vez en meses que no era la mujer del escándalo sino simplemente Elena, la nueva empleada que llega siempre puntual y no habla demasiado. Con eso me bastaba. Un día, una clienta me preguntó si podía recomendarle algo ligero para leer. Le dije que no leía cosas ligeras, pero que tenía algo honesto que quizás le interesaría. Le presté una copia impresa de mi texto, el que escribí aquella noche sola. Volvió una semana después y me dijo que lo leyó en una noche y que lloró. Me pidió una copia para su hija. No supe qué decir. Solo asentí. Pensé que quizás ese era el castigo justo, quedarme sola, reconstruir una vida pequeña,
sin nombres importantes, sin grandes emociones, y con una historia que sirviera como advertencia para otras. No busqué el perdón de nadie. Ni el de Javier, ni el de su madre, ni el de mis amigos. Dejé de intentar justificarme. Acepté que hice lo que hice por las razones que creí válidas en su momento, y que esas razones no me eximían del daño causado. Asumí que perder todo fue el precio de no haber tenido el valor de enfrentar mis problemas antes de convertirme en el problema de alguien más. Pensé muchas veces en escribirle una última vez a Javier. No para pedirle perdón, ni para intentar una reconciliación, sino simplemente para agradecerle. Porque su reacción, tan precisa, tan fría, tan directa, me obligó a mirarme en un espejo que había estado evitando durante años. Pero no lo hice. No le escribí. Porque él ya había cerrado su parte de esta historia, y lo más honesto que podía hacer era no intentar reabrirla. Hoy han pasado ya 8 meses. No tengo pareja, no tengo amigos cercanos, y apenas hablo con mi hermana una vez a la semana. Pero duermo mejor. Camino sin miedo a cruzarme con alguien. No reviso redes sociales. No busco aprobación. Vivo sola, en un piso pequeño, con libros usados, y trabajo de martes a sábado. No es mucho, pero es mío. Y aunque aún no sé si merezco ser feliz otra vez, al menos sé que ya no me estoy mintiendo.